Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Profe. Buenos días, profesor. Espero que estén muy bien. Antes que nada, hoy vamos a ver aplicaciones de la derivada. Vimos la clase pasada o antepasada, ya ni me acuerdo, por el 10 de mayo que se atravesó. ¿Cómo se llama? Esto está de... ¿Cómo se llama? ¡Ay! Razón de cambio. Entonces, su primer examen lo estoy planeando para el jueves 27 de mayo. Es de este jueves que viene en 8 para que tengan tiempo de dar como un repaso. Este sábado, próximo sábado, van a tener examen corto de lo que veamos hoy en la clase. ¿Sí? ¿Sí me escucharon o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Ok, ¿cómo están los exámenes parciales? Miren, yo les doy una serie de ejercicios, se los mando en un PDF, ustedes los resuelven, lo van a poner en un PDF bien bonito, que sea en un solo archivo, por favor, y lo van a subir ahí a la plataforma de Teams. Entonces, yo ya los califico y les mando sus calificaciones. El examen dura 2 horas, son 5 problemas nada más. Sí, con 5 problemas es suficiente. El examen dura 2 horas, son 5 problemas. Y tienen 2 horas para subirlo. Entonces necesito que el día jueves me digan un horario que les acomode más o menos a todos para que no haya problemas. ¿Qué horario les quedaría? ¿Respuestas? Es que creo que todos los horarios como que se juntan porque tenemos las optativas, profesor. Entonces, ahí es donde tenemos problemas. O sea, todo el día jueves lo tienen ocupado o qué? Es que no Sí, tenemos profesor. no tenemos todas las mismas materias, porque cada quien metió sus materias que quiso. Entonces no sabemos bien Sí. los horarios de todos. No llevamos el mismo horario. El sábado no se puede. Hasta el sábado. Yo creo que sí, profesor. Sí. Sería lo mejor. Entonces, sábado. El sábado es 27, 28, 29, ¿no? Sí. Ahora, ¿en qué horario? Pues en la mañana, ¿no? En la mañana, ¿qué horas? Desde las... O después de mediodía. Algo más concreto, por favor. Sí, profesor. De 5 a 7. De 5 a 7, ya tenemos una propuesta. A ver, otra propuesta. Temprano, de 9 a 10. Ok, tenemos propuestas de 9 a 10. 5 a 7. ¿Cuál más? Nada más, con eso nos quedamos.
A ver, les voy a poner ahí un formulario y lo contesto. Opción 1 tenemos de 9 a 10. De 9 a 10. De 9 a 10 a las 11 horas. Y opción 2 de 17. Ahí está. Ya está el, ¿cómo se llama? Vayan votando para que no se haga esto tan lento. Ya vamos a darle. Hoy vamos a ver algunas aplicaciones de la derivada. Más que nada bueno, si me da tiempo, que espero que sí, vamos a llegar a resolver problemas que involucren encontrar máximos y mínimos. Espero que sí me dé tiempo. Si no me da tiempo, pues dejaré rezagado ese tema. Espero que no, es muy importante. Y porque el criterio de la primera y la segunda derivada sí lleva un poquito de tiempo. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible por llegar. A ver, creo que aquí sí habíamos abierto una de cálculo. No. No, porque estas son otras notas. No. No sé si ya tenían otro. No. Bien, ya les voy a compartir mi pantalla. Ya están viendo mi pizarrón, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profesor. Bien. Entonces, vamos a comenzar con esto, les digo, de las derivadas. Es un tema que cuesta un poquito trabajo de entenderlo, pero vamos a hacer lo posible. A ver, primero que nada, ¿se acuerdan la interpretación geométrica de la derivada o no? Bueno, antes que nada vamos a dar unas definiciones. Definiciones. Hola de nuevo, no sé qué pasó con mi computadora, pero me sacó. Voy a volver a presentar la pantalla. ¿Ya están viendo de nuevo el pizarrón?
Sí, profe. Sí, profesor. Bien, entonces vamos a ver algunas definiciones. Una función es creciente en un intervalo a, b si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. ¿Qué quiere decir esto? Coloquialmente quiere decir que, no se espanten, no pasa nada, estas son definiciones, que si yo me muevo así, de izquierda a derecha, o sea, si yo me estoy moviendo de izquierda a derecha, así para acá, entonces la función va para arriba. ¿Sí? Esta es una función creciente. Si ustedes agarran un punto aquí, x1, y luego aquí, x2, vean, x2 está más a la derecha que x1. Entonces x1 es menor que x2. Y si nos vamos a las alturas, recuerden que las funciones son las alturas. Este es f de x2, f de x1. Entonces, f de x2 está más arriba que f de x1. Eso es lo que quiere decir. Implica que f de x2 es mayor que f de x1. Esto es que sea creciente. Que si yo me muevo de izquierda a derecha, entonces la función vaya hacia arriba. División 1. Mejor le voy a poner, no le voy a poner definición, le voy a poner función creciente. Si ve muy feo esto de definición. Voy a poner aquí función creciente. Necesitamos todo esto para llegar a la derivada. Bueno, al criterio de la primera derivada. Entonces es función creciente. Función creciente. Ahí está. Y tenemos también una función decreciente. ¿Cuál creen que sea la función decreciente? Cuando en lugar de crecer desciende. Ajá. Cuando en un intervalo, decreciente en un intervalo A, B. Fíjense que es muy importante considerar el intervalo, tal vez por qué. En un intervalo A, B, si x1 es menor que x2, implica que f de x1 va a ser mayor que f de x2. Entonces, esta básicamente lo que les está diciendo es lo siguiente. Ustedes tienen su eje coordenado y recuerden que los números mayores siempre, o sea, siempre leemos esta cosa hacia allá. Siempre. Acá está el menos infinito y acá está el más infinito. Entonces leemos nosotros de izquierda a derecha. Entonces una función va a ser decreciente. Ahí está, en un intervalo a, b. Es muy importante el a, b. Porque después esto puede dar un pico y puede subir, pero no. En este intervalo va a ser decreciente. Si yo me agarro dos puntos, cualesquiera, este es x1, este es x2, como podrán ver, x2 está más hacia la derecha que x1. Entonces, x2 es mayor que x1. Pero observen que las alturas son, ahí cambia, este es f de x1 y f de x2. Entonces, eso quiere decir que aquí f de x2 es menor que f de x1. Por lo tanto, esta función es decreciente. Entonces, va para abajo, así coloquialmente. Una función creciente va para arriba, una función creciente va para abajo cuando nos movemos de izquierda a derecha. Es muy importante ver el intervalo donde estamos trabajando porque les puedo decir que hay funciones que son crecientes en muchos lados. No. Denme un minuto. Estoy dando clase, mami. Ahorita voy. Sí, pásatelo. ¿Qué tiene?
Denme un minuto, por favor. Una disculpa. Bien, vamos a continuar. Hasta aquí vamos bien. ¿Se entiende lo que es una función creciente, una función decreciente? Sí, profesor. Ok. Entonces, Sí, profe. a ver, vamos a ver lo que es un mínimo, no, máximo. Primero vamos a ver el máximo. Máximo local. Un punto x0 es un máximo local en el intervalo A, B si para todo x en A, B, f de x0 es mayor que f de x. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos de nuevo a las gráficas, porque la interpretación gráfica es muy, muy útil. Vean, aquí anda mi función. Ay, Dios, está mi función. Aquí anda bailando mi función, acá sube, baja, sencillo. Puede subir, ¿no? No se puede hacer cosas raras. Yo me voy a agarrar un cachito. ¿Sí? Un cachito. Recuerden que aquí estamos considerando un intervalo A, B. Entonces, va a ser un máximo local aquel punto donde la función es más grande en ese cacho. ¿Sí? Aquí. Este punto x0. Punto, de hecho, debería decir f de x0, perdón. Aquí es de f de x0. Es f de x0. Un punto f de x0 es un máximo local y el máximo yo lo siento. Si para todo x en A, B, f de x0 es mayor que f de x. Entonces, vean, para cualquier x que yo me agarre aquí en este cachito, en el intervalo A, B, cualquier x va a estar abajo de esta línea, de esta que está acá. Perdón, cualquier x que yo agarre de aquí dentro de este cacho, su imagen o su función va a estar abajo de esa línea. Eso es lo que se le conoce como un máximo local. F de x0. ¿Sí? Y aquí tenemos que f de x0 va a ser mayor que f de x para toda x que está en el A, B. Ahora, este es local. Recuerden, local y global son cosas distintas. Porque si yo me agarro hasta acá la B, entonces ahora esta cosa que está acá va a ser mi función. Va a ser mi máximo, perdón. Si se entiende lo que es un máximo local, es el más grande dentro del intervalo. Nada más. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, un máximo global. Un punto, y de hecho aquí deberías escribirlo así, te lo voy a corregir. Un punto x0, f x0 es un máximo global
si para cada x que está en el dominio de la función, ¿sí? Si para cada x que está en el dominio de la función, f de x es menor, bueno, cada x distinto de x0 es menor que f de x0. Menor o igual, entonces vamos a poner, ahí está. Entonces, va a ser un máximo global si es el más grande de todos. Ahora, volvemos a las gráficas. Yo puedo tener aquí mi función, aquí anda bien despreocupada de la vida, sube, baja. Y este es su dominio de definición. Este que está hasta acá es su dominio, ya no hay más. Entonces, este puntito que está aquí, este que está aquí, este es el máximo global. Máximo global. ¿Sí? Cualquier otro punto que yo me agarre en el dominio de la función va a ser más chiquito que él al evaluarlo. Entonces aquí está, este es mi x0. 0, este es f de x0. Entonces este es mi máximo global. Ahora, pero observen que si yo restringo mi intervalo a este cachito, este de aquí va a ser un máximo local. Y yo puedo ir restringiendo mi intervalo. Por ejemplo, si yo lo restringo aquí, aquí, encierro en una caja, este punto también es un máximo local. ¿Sí queda claro lo que es un máximo local y un máximo global? Sí, profesor. Sí, profe. Okay. Entonces, con estas mismas ideas, vamos a ver lo que es un mínimo local, un mínimo global, y ya de ahí nos vamos a ir arrancando a lo que ya nos vamos encaminando a lo que es el criterio de la primera derivada. Pero también para eso vamos a necesitar una interpretación geométrica y unas cositas. Entonces, bien, vamos a ver lo que es un mínimo. Mínimo local. Básicamente es lo mismo, pero al revés. Un punto 0, f de x0 es un mínimo local. En el intervalo a, b, si f de x es más grande que f de x0 para toda x que pertenece al a, b, y claro, x es distinto de x0, ¿no? O sea, para todos los puntos distintos de x0, f de x es más grande que f de x0. Entonces, igual, misma idea, mi función anda por aquí, bien quitada de la pena, sube, baja, se va, ahí está. Si yo restringo, es más, ni siquiera puede ser en positivos, puede ser en negativos, en lo que ustedes quieran. Vean, observen que si nosotros restringimos nuestro intervalo aquí, aquí y aquí, este punto, este es el A, este es el B, este punto de aquí, este va a ser x0, esta altura va a ser f de x0, este punto x0, f de x0 es un mínimo local. ¿Sí? Aquí.
Ahora, si yo restringo el intervalo, por ejemplo, aquí, y hasta acá, que ahora este sea el A y este sea el B, este punto de aquí, llamémosle x1, para no confundirnos con el x0. F de x1, x1, f de x1, también es un mínimo local. Este puntito es un mínimo local, este puntito es un mínimo local. Entonces, va a depender mucho del intervalo donde estemos trabajando para localizar mínimos locales. Ahora vamos a ver lo que es un mínimo global. Vale. Básicamente es lo mismo, un punto x0, f de x0 es un mínimo global si para toda x que pertenece al dominio de la función tal que x sea distinto de x0, f de x es mayor que f de x. ¿Qué quiero decir con eso? Que siempre va a estar arriba. Este es un mínimo. Volvemos más o menos a esta intuitiva. Como les dije, no tienen que estar exactamente arriba. Pueden estar abajo. La función es una función. La función es lo que su gana se le pegue. Subir, bajar, subir, otra vez subir. Irse hasta acá. Entonces, este punto está aquí. Esto es x0. Esto es f de x0. Este punto que está aquí es el mínimo global, es el más pequeñito de todos los valores de la función que puede tomar, claro, si estamos considerando que este es el dominio de la función. Todo esto es el dominio de la función. x0, f de x0 es un mínimo global. Ahora, hay que también entender que aquí, por ejemplo, si ahora restringimos aquí, tenemos un mínimo local. Recuerden, lo local es algo que es dentro de un intervalo, lo global es para todos. ¿Quedó claro esto de máximos y mínimos globales y locales? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, entonces ya tenemos un mínimo local, un mínimo global. Ahora vamos a ver lo que es, perdón, un poquito de interpretación geométrica de la derivada. Recta tangente. ¿Saben lo que es una recta tangente? Es la que solo toca en un punto, ¿no? Exacto. Muy bien. Una recta tangente. Una recta tangente a una curva es una línea que una curva, una curva en un intervalo A, B es una recta que solo toca una sola vez a la función en A, B. Es importante esto de restringir donde estamos trabajando. ¿Por qué? Porque si nos vamos más grandes, o sea, si tratamos de hacer esto más grande, por aquí anda la función. Vean. A ver si me sale.
Bueno, aquí va a ser, en este punto, esta recta, la recta verde es tangente a esta gráfica. Aquí. Y aquí, en este cachito. Si hubiera subido yo esta gráfica, por ejemplo, si esta gráfica en vez de que aquí bajara y hubiera subido. Entonces ya no sería tangente si considero todo esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la toca en 2 puntos. Entonces, tiene que ser uno muy cuidadoso que es en un intervalo, en un cachito. Ahí, nada más, donde sí se puede. Aquí es tangente, pero esta en general no es tangente a la función. En cambio, por ejemplo, esta otra, sí es una recta tangente a la función en ese punto y es tangente. En todo el dominio nada más la toca aquí, pero esta hay que tener cuidado cuando tengamos funciones así que suben y bajan porque no podemos decir que sea como que tangente a la función, es tangente en este punto, o sea, solo ahí la toca, punto, nada más. Entonces, fíjense, la derivada es la pendiente de la recta tangente evaluada en ese punto. O sea, la derivada en un punto x0 es la pendiente de la recta tangente de la función. ¿Se acuerdan esto de, vieron rectas y todo eso en su curso pasado? ¿O no vieron nada de rectas? ¿Cómo se grafican? ¿Va para arriba, va para abajo? ¿Pendiente positiva, pendiente negativa? Sí, profe, sí lo vimos. Y si se acuerdan, Lo general, lo básico. entonces ahorita vamos a recordar un poco más. Entonces vamos a hacer aquí unas anotaciones. Este es tangente. Tangente a f de x. Este es f de x. Y la verdecita es tangente a f de x en un intervalo. ¿Cómo ven? Entonces quiero que entiendan la diferencia. Puedo tener una recta tangente aquí, en un intervalito, restringirla, o puedo tener una recta tangente que ya no vuelva a cruzar a la curva en ningún otro punto. Ahora, les preguntaba esto porque es importante. Muchas cosas se basan en esto. Y lo voy a hacer con un dibujo. Pendiente, pues, o sea, no necesito que saber, bueno, sí deberían saberlo, pero no lo voy a retomar ahorita porque no corresponde a esto que estamos haciendo. Pero sí deberían de saber esta cosa. Ay, Dios, está muy grande. Espérame. Déjenme ponerlo más acá porque para que lo veamos. O sea, necesito dos cosas. Ahí está. Entonces, ¿cuál de estas dos tiene pendiente positiva? La primera. A ver, ¿verdad? La primera. Pendiente positiva, eso, muy bien. Si es creciente, o sea, si la recta es creciente, tiene pendiente positiva, si la recta es decreciente, tiene pendiente negativa. Entonces, esta es pendiente positiva. Pendiente positiva. Y esta de acá va a ser pendiente negativa.
¿Por qué requiero que sepan diferenciar entre una pendiente positiva y una pendiente negativa? Ah, mira. Vamos a por qué. Por esto. Este es el criterio de la primera derivada coloquialmente. ¿Sí? Si yo tengo una función, como les digo, va por la vida sin problemas. Que otra función. Observen aquí una cosa. Fíjense. La canción. Pongamos la atención a este puntito que está acá. Es que no latino. Ahí está. Ese es el punto que quiero. Ahora. Más o menos. Quiero cambiar. Pongamos la atención a ese punto. A ver si no los hago bolas con mi rayadero. Fíjense. Sí está muy feo aquí. Quiero que sea paralelo. Más arriba. Bueno, más o menos. A ver, ¿qué pendiente tienen las rectas dibujadas en rojo? 0. Pendiente 0. Entonces, estas rectas tienen pendiente 0. ¿Sí? Pendiente 0. Ahora, esta tiene pendiente positiva. Más y pendiente más. La amarilla va a tener pendiente negativa. A lo mejor debí dibujar la gráfica con otro color. Esta tiene pendiente. Pendiente negativa. Este es menos, un signo menos. Pendiente menos o pendiente negativa. Ahora, observen esta como jorobita, parece un ¿qué? Parece que fuera un máximo, ¿no? Local, ¿sí o no? Aquí, si nos restringimos aquí, parece que fuera un máximo, ¿verdad? Sí. Y esta de acá parece que fuera un mínimo, ¿sí o no? Sí, Sí. profe. Sí. Entonces, observen, ¿qué estamos viendo? Fíjense, que si yo tengo un signo, un cambio de signo de pendiente de más a menos, ¿qué tengo? Un máximo, ¿no? Hagan de cuenta que nos estamos acercando por pendientes. Entonces, aquí podría dibujar más pendientes, más pendientes. Hagan de cuenta que la verde se va a ir acercando de tal forma que en algún momento casi se va a aplastar con la roja. Casi. Digo casi porque no se va a aplastar. Casi. Y la amarilla igual. Se va a ir moviendo hacia abajo de tal manera que casi va a llegar a la roja. Entonces, cuando yo tengo un cambio de pendiente de más a menos, tengo un máximo local.
Si yo tengo en cambio un cambio dependiente de menos a más, entonces tengo un mínimo local. Más o menos entendió esto que traté de ilustrar con un dibujo. Ahorita lo voy a poner bien, porque necesitamos otra definición de lo que es un punto crítico. O ya nos vamos a los ejemplos. Espérenme tantito, denme un minuto. Ya regresé. Entonces, este es el criterio de la primera derivada, así visto en una gráfica. Si hay un cambio dependiente de más a menos, es un máximo. Si hay un cambio dependiente de menos a más, es un mínimo. Coloquialmente hablando, claro, con una gráfica, ¿sí? Idea intuitiva. Déjenme ponerles las definiciones precisas, porque sí es importante que al menos en papel las tengan. Así lo pueden. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Barbas. Técnicas de integración. No, pues, instalación 123. Voy, me desespero. Sí. No estoy poniendo todos los puntos en el intervalo verde. Entonces, no está. No necesito. Ya. Pero sí, esto también es cierto, es importante. Vamos a poner otras cosas. Esto es un teorema que dice lo siguiente, porque lo vamos a ocupar. Teorema. Sea f una función, y esto vale para funciones continuas. ¿Sí saben lo que es una función continua? ¿Saben o no saben? ¿Siguen ahí? Yo no. ¿Perdón? Digo que yo no. Mira, coloquialmente una función continua es que ustedes puedan dibujarla sin levantar el lápiz. O sea que esto es una función continua, esto no es una función continua, porque aquí tuve que levantar el lápiz para dibujar este cacho. Entonces, básicamente no necesito que sepan más, pero coloquialmente una función continua es que tú puedas realizar tu trazo sin levantar el lápiz. Eso es todo lo que necesitan saber ahorita. Y diferenciable en el intervalo, ¿cómo ver?
Entonces aquí vamos a tener dos cosas. Punto número 1. Si f' de x es mayor que 0, para toda x que pertenece a la, b, entonces f de x es creciente en a, b. Punto número 2. Si f' de x es menor que 0, para toda x que pertenece a la, b, entonces f de x es decreciente. Y es lo que les decía, si retomamos este ejemplo, por ejemplo, aquí estamos hablando de pendientes, pero recuerden que la pendiente es la pendiente en un punto es la derivada en ese punto, es la derivada de la función evaluada en ese punto. Y ahí me está diciendo que, por ejemplo, aquí mi función crece, llega a un punto donde ya no crece y empieza a decrecer. Cuando la derivada es positiva, quiere decir que la función es creciente en todos los intervalos. Si la derivada es negativa, quiere decir que la función es decreciente en todos los intervalos. Y aquí algo muy importante, o es mayor o es menor, pero no es igual a 0. Ahorita vamos a ver qué quiere decir que algo sea igual a 0. Más bien que la derivada sea 0. Déjenme encontrar otro bendito punto crítico, no lo veo, pero ahorita lo noto. Y aquí vamos a poner otra vez punto crítico, punto crítico, punto crítico, punto crítico. Punto crítico. Un punto crítico. Punto 0, f de x0 es llamado punto crítico si f' en x0 es igual a 0, o bien si f' de x0 no existe. Entonces, a ver, punto crítico es donde la derivada se hace 0 o no existe. ¿Sí? Porque también eso es un punto crítico. Por ejemplo, cuando tenemos picos en funciones, como el valor absoluto, ¿conocen ¿cómo se llama? ¿Conocen cómo se ve el valor absoluto de una función? Como una V. Como una V, exactamente. Así más o menos. Digo, más o menos. Este puntito que está aquí. No es cierto. Ustedes pueden corroborar después o preguntar. ¿Es en serio? Aquí. Ustedes pueden corroborar. Este es f de x igual al valor absoluto de x. Ustedes pueden corroborar que f' evaluada en 0 no existe. No existe. La función de valor absoluto evaluada en 0 no existe. ¿Sí? Siempre que haya picos, quiere decir que la derivada no existe. La derivada va a existir cuando no haya picos. Aquí la derivada no existe. Entonces, pero este es un punto crítico. Entonces, un punto crítico va a ser cuando la derivada es 0 o bien cuando la derivada no existe. Y necesito la definición de punto crítico porque la voy a utilizar. La vamos a utilizar.
ahora sí vamos al teorema que nos ocupa, que es criterio de la primera derivada. Sí. Criterio de la primera derivada. Si x0 es un... A ver, espera, sea f una función continua, ¿sí? Continua, tiene que ser continua. A, B, en un intervalo A, B, o puede, ese A, B puede ser todo su dominio. Una función continua en A, B, si f una función continua en A, B, y si existe un x0 en A, B, tal que f', me faltó una función continua y diferenciable. Y estamos hablando de derivadas, entonces tiene que ser continua y diferenciable. Y f' de x0 es igual a 0. ¿Sí? Tal que f' de x0 sea igual a 0, entonces pueden pasar dos cosas. Déjenme ver si acaba aquí. Espero que quepa nada más la primera. Yo lo escribo así. Si x es menor que x0 y f a ver, espérame, déjame pensar cómo lo escribimos. Fx menor que x0. F' de x es menor que 0. Entonces, F', hay un máximo local en 0. 2. Si x es menor que x0 y f... No, a ver, aquí estoy mal. Aquí es positiva. Ya está. Si x es menor que x0 y f' de x es menor que 0, entonces f tiene un mínimo local en 0. Es lo que estábamos viendo acá en las figuras. ¿Sí? Vean, este punto que está aquí, se le conoce como x0. Entonces, si estoy hacia acá, porque estoy diciendo que x es menor que x0, o sea, estoy en este cacho de acá para acá, entonces quiere decir que si mi derivada es positiva, o sea, si la pendiente es positiva antes de llegar a ese x0, entonces voy a tener un máximo. ¿Sí? El otro caso está aquí. Si x es menor que x0, aquí está, el x0, estoy hacia acá. Dígame. ¿Perdón? Alguien dejó de prender su micrófono. Y x es menor que x0, este vuelve a ser mi punto x0. ¿Sí? Y para acá está esta cosa. Entonces f tiene un mínimo local. O bien, si hay un cambio de derivada de más a menos, hay un máximo. Si hay un cambio de derivada de menos a más, hay un mínimo. ¿A través de dónde? De el x0. Siempre vamos a ver qué pasa con el x0.
Siempre. Siempre, 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 siempre. Entonces, a ver, voy a dar como una receta, ¿sí? Una recetita ahí. Hasta aquí vamos bien, es mucha información hasta ahorita. ¿Cómo estamos? Son muchos conceptos difíciles de digerir, ¿o no? Bueno, de mi parte creo que estaría bien un ejemplo del teorema crítico. Perdón, criterio de la primera derivada. A ver, otra vez, ¿cuál? El último, profesor. Ujú. El criterio de la primera derivada. Bueno, esto nomás te dice que si tienes una función continua y diferenciable y si existe un punto tal que la función, si existe un punto crítico, entonces, si tú estás antes del punto crítico, y f' de x es mayor que 0 para todo lo que está antes de ese punto, entonces quiere decir que hay un máximo. Si tú estás antes del punto crítico y tu derivada es negativa, entonces hay un mínimo. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que esto se entienda. O sea, todo esto es un poco difícil de digerir porque se supone que esto nos lleva como 3 semanas normalmente verlo, pero nos quedó en una clase. Está el cocol, la verdad. Déjenme darles como una receta de lo que tiene que hacer para encontrar los puntos críticos. Bueno, más bien no una receta para encontrar puntos críticos, sino más bien una receta de lo que tienen que hacer para determinar los extremos. Se llaman extremos relativos o los máximos y mínimos. Entonces vamos a colocarlo aquí hasta con... con rojo no porque es violencia, pero bueno. Para determinar máximos y mínimos. Y estos son extremos relativos. Lo voy a poner así en paréntesis porque luego se los pueden encontrar así. Extremos relativos. Con ese nombre. Máximos y mínimos extremos relativos. DF. DF. Primero, número 1. Calcular f' de x. Número 2. Calcular f' de x igual a 0. Encontrar los puntos críticos. ¿Sí? Paso número 3. Aplicar el criterio. Aplicar el criterio de la primera derivada. Aplicar el criterio de la primera derivada. Entonces vamos a hacer ya un ejemplo concreto, ya con todo lo que vimos, función creciente, decreciente, tal, todo lo que hemos estado haciendo. Entonces, ejemplo. Sea mucho azul, ¿no? Pero sea f de x igual a x cúbica menos 6x cuadrada más 9x más 1. Tengo esa función y lo que nos van a pedir es determinar, encontrar
los extremos locales aplicando el criterio de la primera derivada. Entonces, ¿qué dice esta cosa? Primero, paso número 1, f' de x es igual a... ¿Cuánto es la derivada de esta cosa? A ver. (3x² menos 2x). Nada más. Más 9. Más 9. Más 9. Ahí está. Ya encontramos la derivada. Paso número 2. F' de x igual a 0. Esto es 3x² menos 12x más 9. A ver, resuelvan esta ecuación cuadrática y me dicen qué valores les dio de x. ¿Puede ser el valor de 1? 1. Ojo de buen cuero, a ver, es 1. Sí, 1 da. ¿Cuál es el otro? Más 3. X es igual a 3. 1, X es igual a 3. Ahí está. Ahí están, esos son nuestros puntos críticos, ¿sí? Se llaman números críticos en la razón. Entonces, bueno, hay puntos críticos en 1,f de 1 y 3,f de 3. Ahí están nuestros puntos críticos. Ahora, entonces, para hacer esto, primero vamos a romper nuestro intervalo. ¿Están de acuerdo que esta es una función que está definida en todos los números reales? No tiene problemas, no hay ceros ni nada, ¿verdad? Es continua, es diferenciable, cumple con todas las cosas. Entonces, vamos a romper nuestro intervalo. Vamos a irnos de menos infinito. A ver, ¿dónde está? Menos infinito, coma 1. Ahí está. Como un cachito, luego vamos a ir del 1 como al 3 y luego del 3 como al infinito. Aquí está, aquí vamos a poner f'. Déjenme ponerlo más acá, déjenme organizar la tabla. A ver, aquí vamos a darle f' de x. Conclusión. Y aquí va a estar aquí el menos infinito, coma 1, el 1,3. Ay Dios, ¿por qué le pongo una coma? El 3, coma infinito. Ahí está. Es que esto se hace como una tablita, hay que hacer el análisis. Qué feo escribo. Ahí está. Recuerden que la función, la derivada en 1 y en 3, va a ser ¿cómo se llama? Va a ser 0. Entonces vamos a ver más que nada, tenemos que ver el signo. Por ejemplo, agárrense el 0. ¿Cómo es la derivada en 0? Bueno, ¿qué signo tendría la derivada en menos infinito, coma 1? Positivo. Es positivo. ¿Sí?
¿qué signo tendría aquí la derivada en 1,3? No se me asusten, fíjense. Evalúen f', por ejemplo, en 2. F' en 2, ¿dónde está? Esto es 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 9. No me interesa saber cuánto da, me interesa saber el signo. Bueno, sí, hay que saber cuánto da. Estos son 3, son 12 menos 12 por 2 más 9. Entonces, esto si se dan cuenta, fíjense, son menos 24 menos 12. Esto es menor que 0. ¿Están de acuerdo? Aquí es negativa. Y luego vamos a tener, por ejemplo, un 3 al infinito, no se asusten, no pasa nada. F' evalúenla en 4. F' en 4, o sea, nada más agárrense un candidato de cada uno de estos intervalos. Esto me va a dar 3 por 4 al cuadrado menos 12 por 4 más 9. Ahí está. Este es 4, ¿eh? Estos son 3 por 16, son 48. Menos 24 más 9. No sé cuánto de eso, pero sé que esto es positivo. Y ya para seguir en el mismo tenor, f' de 0, esto es 9. Y esto es mayor que 0. Entonces, más menos más. ¿Qué podemos concluir? Déjenme quitarle esto de la conclusión aquí, porque eso no nos va a ayudar. O sea, me interesa ver los signos de la derivada en esos intervalos. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando hay un cambio de signo de más a menos, tenemos un máximo. Y cuando hay un cambio de signo de menos a más, tenemos un mínimo. Entonces, con ayuda de esto, hay un máximo en x igual a 1, ¿sí? Hay un máximo en x igual a 1 porque estoy cambiando de signo de más a menos a través del 1. Hay un mínimo en x igual a 3. ¿Qué más podemos rescatar de esta tabla? También podemos rescatar que f es creciente en menos infinito, 1. F es decreciente en 1,3 y f, bueno, y aquí le voy a poner el otro, y 3, infinito. ¿Se entendió lo que hay que hacer? Díganme algo. ¿Están vivos? ¿Ya se durmieron? Sí, todo bien. Creo que sí, profe. Creo que con los ejercicios se va a ver más si no hay problemas. A ver, nada más recuerden, criterio de la primera derivada. Si hay un cambio de la derivada de más a menos, tengo un máximo. Si hay un cambio del signo de la derivada de menos a más, tengo un mínimo. Si la derivada es positiva en un intervalo, entonces la función es creciente en dicho intervalo. Si la derivada es negativa en un intervalo, eso quiere decir que la función es decreciente en dicho intervalo. Eso es todo lo que tienen que recordar. Déjenme mostrarles la gráfica de esta cosa, a ver si esta chiva me deja, porque luego se ponen sus moños.
Ténganle paciencia, ténganle paciencia. Ahí está. Entonces, tengo x cúbica menos 6x cuadrado menos... Fíjense, vamos a... X elevado al cubo menos 6 por x elevado al cuadrado por x más 1. Ah, sí me dejó. Ahí está la gráfica. Esta es la gráfica de la función que acabamos de ver. Como podrán ver, desde el menos infinito hasta el 1, mi función crece, 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 llega hasta aquí, a este punto, y empieza a descender. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué punto? Hasta aquí, hasta x es igual a 3, y luego de aquí otra vez se va. Aquí la derivada, justamente en este punto, la derivada va a ser 0. Si ustedes calculan la derivada, va a ser 0. Si ustedes calculan la derivada, aquí va a ser 0. Ahora, algo que a ustedes les pueda ayudar, voy a dejar esta cosa, déjenme dejar esta. Déjenme guardar esto y pegarlo aquí. Y algo que también les puede ayudar, y les puede ayudar mucho, es lo siguiente. Si muchas veces es complicado hacer el análisis de una función, pero ahorita, gracias a la tecnología y a muchas cosas, tenemos un chorro de herramientas. ¿Y qué quiero decir con un chorro de herramientas? Quiero decir lo siguiente. Vamos a... no, aquí está. Vamos a graficar lo que nos dio la derivada, y la derivada nos dio lo siguiente. 3x al cuadrado. Hay que ponerle por, esta cosa no se va a hacer cuentas. Así, menos 12x más 9. Ahora, vean, esta es la gráfica de la derivada. Si ustedes tienen a la mano un celular, una computadora, más que nada un celular, siempre casi lo tenemos todo el mundo a la mano. Descárguense una graficadora. Hace 20 años era casi posible que alguien tuviera una graficadora como estudiante, pero ahorita es muy sencillo. Entonces, vean, esta es la gráfica de la derivada. Pues como es la gráfica de la derivada, lo que vamos a hacer es simplemente observar los signos antes del 1, entre el 1 y el 3, y después del 3. Aquí se puede observar que antes del 1 la derivada es positiva, está arriba del eje X. Entre el 1 y el 3 es negativa, y después del 3 es positiva. Entonces, esta gráfica también les puede servir. Yo te lo voy a dejar acá. Así me dejo hacer gráficas, como no me deja. Y este básicamente es el criterio de la primera derivada. No hay más que hacer. Esto es lo que tienen que hacer. Primero calcular su derivada, luego igualarla a 0, luego ver los signos de la derivada. ¿Cómo? Lo pueden ver gráficamente con esta cosa, o lo pueden ver analíticamente. ¿Cómo es analíticamente? Pues básicamente es evaluar en un candidato del intervalo, y ya de ahí pueden sacar sus conclusiones. ¿Ya quedó un poquito más claro?
Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, híjole, ya son las 10:24. Ay, ¿qué hago? Falta ver por la segunda derivada. Falta ver máximos. ¿Creen que esta semana podamos tener otra clase? Siento que nos vamos a atrasar mucho si no termino esto. Para que ya llegue su examen hasta lo que es aplicaciones. ¿Sí se podrá o no se podrá? Yo creo que sí, profesor, solamente es que lo platiquemos entre los dos grupos. De preferencia que se pudiera el jueves, el viernes. Más bien el viernes, me quedaría a mí el viernes. Ah, no, el viernes no. El jueves. El jueves después de las 10:30. Sí, profesor, ya nosotros lo platicamos para que nos pongamos de acuerdo. Por favor, porque sí necesitamos avanzar un poquito más. Créanme que no es fácil. Dar clases así es mucho material. Pero si no avanzamos, pues también ¿qué hacemos? Bien, entonces ahorita voy a subir estas notas allá a Telegram. Ahí está, ya alguien nos hizo favor de tener la grabación allá a la mano. Entonces nos vemos el jueves, por favor, si pueden ponerse de acuerdo el jueves después de las 10:30 para ver el criterio de la segunda derivada y algunos ejercicios de aplicaciones. ¿Ok? Sí, profesor. Sí, Sí, profe. profesor. Bueno, nos vemos. Que tengan excelente día y excelente inicio de semana. Gracias, profesor. Igualmente. Sí, profe, Gracias, gracias. profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.